Buen día tengan todos ustedes estudiantes. Tec Ayudas aquí con un nuevo video y en esta ocasión vamos a abarcar el tema de límite de una función. En este video vamos a ver conceptos y ejemplos básicos sobre límites de funciones. Este tema normalmente se encuentra en la unidad número 3 de sus clases de cálculo diferencial. Bien, sin más preámbulo, comencemos. Vamos a comenzar con lo que es la introducción al concepto. Y para eso hay que recordar que estamos hablando del límite de una función, por lo que obviamente utilizaremos funciones. ¿Qué implica utilizar una función? En este caso, tenemos este ejemplo de aquí, cuando dice que f de x es igual a y, que es igual a x cuadrada más 1. Hay que tomar en cuenta que una función normalmente consta de dos o más variables. En este caso tenemos la x, que es nuestra variable independiente, y nuestra y, que sería la variable dependiente. ¿De qué otra manera podríamos interpretar esta función que no fuera de forma algebraica? Bien, podríamos representarla por medio de tabulación, como por ejemplo así. Aquí tenemos nuestra variable independiente x y nuestra variable dependiente y. Y vemos que si nosotros le agregamos valores arbitrarios a la x, esta obviamente nos arrojaría valores de y en la función que tenemos aquí. Por ejemplo, si sustituimos el 1 en la x, nos daría 1 por 1, 1 más 1, 2. En el caso del 2, sería 2 por 2, 4, más 1, 5. En el caso del 3, sería 3 por 3, 9, más 1, 10. Como vemos, en forma de tabulación está representada también esta función que tenemos aquí. ¿De qué otra manera la podríamos representar? Bueno, también podríamos representarla de forma gráfica, como la tenemos aquí. Vemos que esta gráfica representa correctamente lo que es la función x cuadrada más 1. Bien, vamos a empezar a tocar el tema de límites y para ello nos vamos a olvidar un momento del eje de la y nos vamos a enfocar en el eje de las x. Introducción al concepto una sola variable. Como les dije hace un momento, solamente tomaremos el eje de las x y para hacerlo un poco más sencillo lo reduje un poquito solamente a estos tres números. Ahora bien, supongamos que yo les hago la pregunta, les digo que me digan qué número se acerca al 1, pero sin ser el 1. Bueno, en este caso, alguien muy listo me podría decir, no, pues sería el 0. Si yo no le diera la indicación de que usara decimales. Pero si le di la indicación de que usara decimales, pues otra persona más lista y más astuta me diría, no, pues entonces sería el 0.9. Y otra persona también podría llegar y me diría, no, es el 0.99. Y así sucesivamente llegaría otra persona y me diría, es el 0.999. Y otra me diría que es el 0.9999 y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Qué pasaría si yo les digo también que podemos tomar valores mayores al 1 que se acerquen al 1? Pues habría alguien que me dijera el 2 si no le diera como indicación usar decimales, pero si fuera así, habría otra persona que me diría que el 1.1 es el más cercano al 1.
y otra persona me diría el 1.01 es el más cercano. Y así sucesivamente con 1.001 y 1.0001. Como vemos, tenemos una infinidad de valores que podrían acercarse al 1 sin ser el 1. ¿Y cómo representaríamos esto de una forma más sencilla, sin tener que escribir todos estos números? Bien, lo representaríamos de esta manera. X que tiende a 1. Con esta simbología nos estamos refiriendo a todos los números que se acerquen al 1 sin ser el 1. Bien, ahora, ¿qué pasaría si abarcamos las dos variables? En este caso sería la X, el eje de las X, y la Y, en el eje de Y. Bien, tenemos un pequeño ejemplo, un poco más reducido de la función anterior, y vamos a evaluar el límite de esta función. Tenemos que la nomenclatura del límite sería así: límite de una función de x cuando la x tiende a un número, en este caso sería a, nos daría como resultado un número L que sería nuestro límite. Como por ejemplo en esta función que vimos anteriormente, tendríamos a números cercanos al 1. Y como podríamos ver, el límite evaluado de la función que ya vimos anteriormente, x cuadrada más 1, cuando x tienda a 1, nos daría 2. ¿Y por qué nos daría a 2? Porque, como apreciamos en esta pequeña gráfica, cuando la x tiende a 1, en la gráfica, en el eje Y, se puede apreciar que se llega al número 2. Por lo tanto, tendríamos que el límite de esta expresión cuando x tiende a 1 sería 2. Pero otra forma de encontrar la solución que no fuera gráficamente, pues sería también de forma algebraica, simplemente sustituyendo el valor al que tendemos en la x de la función original. Por ejemplo, así, el límite, en este caso sustituimos la x que tiende a 1, 1 por 1, 1 más 1 nos otorgaría el mismo 2, el cual es la respuesta al límite de esta función. Bien, vamos a ver lo que es el límite de una función continua. En este caso tenemos esta función que es f de x igual a x al cubo menos 6x cuadrada más 8x. Y también tenemos lo que es la gráfica de dicha función. Y vamos a ver aquí cómo podemos ver los límites que tienden. En este caso, vamos a ver primero cuando x tiende a 0 en esta función. ¿Cómo sería? El límite de f de x cuando x tiende a 0, pues simplemente sustituiríamos el 0 en todas las x y nos arrojaría obviamente 0, el cual lo podemos comprobar en nuestra gráfica, ya que cuando x tiende a 0, la y también tendería a 0. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasaría si decimos que x tiende a 1? Pues simplemente sustituimos el 1 en la función y esto nos arrojaría un valor de 3 cuando x tiende a 1.
Y en la gráfica podemos corroborarlo, que cuando x tiende a 1, vemos que en el eje Y se tiende al número 3. Otro ejemplo más. Supongamos que x tiende a 3. Entonces, sustituimos el límite cuando x tiende a 3 y nos arrojaría el valor de menos 3, el cual, si vemos en la gráfica, podemos apreciar que cuando x tiende a 3, en la gráfica, el valor de y que nos arroja sería el menos 3. Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo, pero ahora de una función discontinua. Y vamos a ver cuál es la diferencia. En este caso, tenemos la gráfica de nuestra función y tenemos una función específica, la cual nos dice que f de x es igual a 2x cuadrada menos 2x sobre x menos 1. Aquí hay que estar atentos, ya que, si pueden apreciar, hay un valor que está prohibido en esta función. ¿Qué valor sería ese? Pues sería el 1, porque si nuestra x tendiera a 1, al momento de sustituirla en la función, nos otorgaría una indeterminación, ya que tenemos 1 al cuadrado sería 1, 2 por 1 sería 2, menos 2 por 1 que también sería 2, nos daría 0, y en el numerador tenemos 1 menos 1, el cual nos arrojaría 0. Entonces, eso nos arrojaría una indeterminación o un infinito, por decirlo así. Sin embargo, en matemáticas nosotros queremos evitar eso. Y a su vez, como podemos apreciar en la gráfica, cuando x tiende a 1, en este caso en la gráfica vemos que en el eje Y se tiende al número 2. Entonces, ¿cómo podemos sacar la representación algebraicamente? O sea, aquí, de la gráfica que ya vimos en este lado. Bien, tenemos que aplicar teoremas o jugar con la función en sí. Por ejemplo, en este caso, tenemos la función y podemos ver que la podemos factorizar, por lo que si factorizamos los números del numerador, nos quedaría así: 2x, x que multiplica a x menos 1 sobre x menos 1. Haciendo esta factorización, podemos darnos cuenta que se elimina el x menos 1 y el límite que nos quedaría sería el límite de 2x, el cual, una vez sustituyendo la x que tiende a 1, nos damos cuenta de que 2 por 1 pues nos arroja simplemente el 2 que tenemos ya en nuestra gráfica. Otra forma de verlo es tabulando. Vemos que tenemos valores que se aproximan al 1, tanto menores al 1 como mayores al 1. Y vemos que estos nos arrojan valores que se aproximan al 2. En este caso, si agarramos el 1 directamente, obviamente nos da una indeterminación, pero en este caso, obviamente agarramos valores que se acerquen al 1 sin ser el 1. Y esto obviamente nos otorga valores que se acerquen al 2, pero sin ser el 2, porque nos daría una indeterminación. Bien. Ahora bien, vamos a ver la introducción a límites unilaterales. Al principio, en este ejemplo, les dije que tomamos tanto números como inferiores al 1, como a su vez
superiores al número 1, pero los límites unilaterales se enfoca simplemente en un lado de estos, el cual se representaría así. En el caso de los números inferiores sería x que tiende a 1, pero por el lado de la izquierda y se representa con un exponente negativo. Y por el otro lado, por el lado de la derecha, tendríamos x que tiende a 1, pero con exponente positivo. Y esto abarcaría los números que están a la derecha del 1. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver límites unilaterales a funciones por trazos. En este caso, vamos a ver una función. Tenemos la gráfica y tenemos nuestra función por trazos, que en este caso sería x más 3 cuando x es menor a menos 1 por el lado de la izquierda, ya que este es por el lado de la izquierda y esta sería por el lado de la derecha, la cual nos dice que es x cuadrada cuando x es mayor o igual que menos 1. Bien, ¿cómo resolvemos este límite? Bueno, en este caso, primero por el lado de la izquierda, tendríamos que que el límite de f de x cuando x tiende a menos 1 nos otorgaría un 2 por el lado de la izquierda en esta función lineal. Y lo podemos apreciar en la gráfica, que cuando x tiende a menos 1 por el lado de la izquierda, nos otorgaría un 2, pero en este caso sin tomar el 2 directamente. Por eso tiene el círculo abierto. Y en el otro caso, tenemos que el límite de f de x cuando x tiende a menos 1, pero por la derecha, nos otorgaría un 1 en esta función cuadrática, la cual nos otorga una parábola. Y podemos observar que cuando x tiende a menos 1, obviamente, en el eje y se tiende al número 1. Y con esto podemos darnos cuenta de que el límite de f de x cuando x tiende a menos 1 no es bilateral, porque los límites bilaterales se cumplen siempre y cuando los límites de ambos lados existan y sean iguales. Y en este caso tenemos que el límite del lado izquierdo sería 2, mientras que el límite del lado derecho nos daría 1. Por lo que el límite bilateral en este caso no existe. Bien, por mi parte sería todo en este video. En videos más adelante veremos problemas más complejos de límites y los resolveremos. Que tengan un excelente día, estudiantes. Éxito.